Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que la gasolina suba mucho este verano. Vamos a ver las principales posibilidades que hay de que eso ocurra y vamos también a analizar el porqué. Bien, actualmente tenéis que entender que hay dos grandes facciones dentro de los futuros del precio del petróleo, dentro de las economías que están luchando por saber cuál va a ser el precio del petróleo. Digamos que se reparten en dos grandes facciones. Por un lado, están los que opinan que la recesión profunda en la que vamos a entrar en este año va a provocar que el precio de la gasolina no se sobrepase los $60. Pero hay otra opción, hay otros analistas, otros gestores que opinan que la demanda china, junto a los recortes de la OPEP, van a provocar que ese precio de la gasolina esté a más de $100 durante el verano. En este vídeo voy a intentar analizar las dos versiones y ver qué posibilidades reales hay de que efectivamente este verano veamos el litro de gasolina a más de 2 euros. Bien, lo primero que vamos a analizar es esta gráfica. Esta es una noticia de hace muy pocos días. En ella se nos dice que las importaciones de petróleo de China en marzo han sobrepasado los 2 millones de barriles a las mismas importaciones de petróleo de China en marzo de 2022. De hecho, son las más altas en 3 años. Para que os fijáis un poco, las importaciones totales diarias son de 12,3 millones de barriles, muy por encima de los 10,1 millones de barriles que teníamos en marzo de 2022. ¿Qué significa que el petróleo aumente en las importaciones chinas? Significa que la economía china, mucho más potente que las economías occidentales, está provocando una demanda de energía aún mayor. A mayor demanda y menor producción de petróleo por la OPEP, implica, sí o sí, una subida del precio del petróleo. Vamos a ver más detenidamente esta gráfica. Esta gráfica son las exportaciones en el comercio chino. Como podéis ver, en marzo, estas exportaciones han pegado un subidón. Una gran multitud de dinero, una gran multitud de productos chinos han inundado los mercados. Pero sobre todo, y muy importante, estas exportaciones no están siendo tanto en Occidente como en Oriente. Es decir, China está exportando muchos más productos en Asia que en Europa o en Estados Unidos. Tal como os he dicho en otros vídeos, la idea china es crear una red clientelista en Oriente, en el bloque oriental. Es por eso que las exportaciones que se están produciendo por parte de China están siendo mayores en Asia que lo es en Estados Unidos o en Europa. Esta idea china, esta capacidad de exportación en Oriente está dando sus frutos. Fijaros esta gráfica. Este es el índice de sorpresa de la economía china. Este índice es qué grado de mayor capacidad, qué grado de sorpresa hay dentro de los datos que se esperaban en la economía china. Como los datos en la economía china han sido muy buenos en marzo, este índice ha pegado un subidón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las exportaciones chinas han sorprendido mucho más que las exportaciones, por ejemplo, de Europa o de América. Quiere decir que China está realizando una mayor demanda porque está produciendo más, porque está exportando más y porque va a provocar un aumento en el precio del petróleo con esas cantidades inmensas de exportación de materiales que está provocando. Fijaros esta gráfica. ¿Por qué digo que las exportaciones chinas están provocando o van a provocar una subida del precio del petróleo? Algunos pensaréis que no pasa nada. ¿Qué ocurre? Vale, hay más demanda, hay más economía, hay más productos, se fabrica más, se consume más, pero eso no tiene por qué provocar un aumento del precio del petróleo. No tendría por qué provocarlo si la producción de petróleo acompañara esa demanda. Pero es que el problema es que los inventarios de petróleo están bajando. El problema es que cada vez tenemos menos petróleo en esos inventarios y por lo tanto cada vez hay menos oferta y más demanda. Aquí tenemos unos inventarios de petróleo flotante en las instalaciones flotantes que hay en el mundo. Como podéis apreciar en esta gráfica, la cantidad de petróleo que hay no hace más que bajar. Cada vez los inventarios bajan, bajan y bajan. Mientras que la producción, mientras que las exportaciones chinas lo que hacen es que aumentan, aumentan, aumentan. ¿En qué se traduce esto? Se traduce que a medio o corto plazo el precio del petróleo, tarde o temprano, acabará subiendo.
Todos los analistas, todos los que apuestan por recesión y están manteniendo el precio del petróleo bajo, acabarán cediendo ante el aumento de la demanda china. Aquí podéis verlo mucho mejor. Estos son los inventarios, tanto los flotantes como los terrestres. Como podéis ver en la gráfica, históricamente estamos a mínimos. Jamás habíamos tenido unos inventarios de petróleo tan bajos. Esto quiere decir que tenemos muy poca capacidad en los inventarios y que China y Asia no hacen más que aumentar la demanda, con lo cual al final el precio acabará subiendo. Esta gráfica es muy importante. Por favor, analizarla bien, porque significa que cada vez tenemos menos petróleo y más demanda. Fijaros esta gráfica. Esta es el consumo de energía, el consumo de fuel que está provocando la India en este año. Como podéis ver, es muy superior al consumo de 2022 o muy superior al consumo de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo China está provocando un aumento en la demanda, también la India. Y la India, como sabéis muchísimos, también tiene una población de más de 1.000 millones de personas. Es decir, los más de 1.000 millones de personas de la India, junto a los más de 1.000 millones de personas de la India, los dos están provocando una gran demanda de energía que tarde o temprano acabará repercutiendo en el precio. Fijaros en esta gráfica. Esto es el consumo de energía mundial. Como podéis apreciar, el consumo de energía del bloque oriental, de China, de Asia, es del 70% del consumo energético mundial. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Esta gráfica lo que dice es que Europa y Estados Unidos pintan muy poco, cada vez pintan menos en la demanda energética. Cada vez el bloque oriental va a pintar mucho más. Cada vez el precio energético lo van a poner ellos, no nosotros. Occidente no va a decidir el precio energético. Aunque Occidente entre en recesión, esa recesión, aunque provoque una disminución de la demanda del petróleo en 0,6 millones de barriles, no va a poder contrarrestar al aumento brutal que se va a producir por la demanda de Asia. Esto es lo que quiere decir la gráfica. Los que apuestan a un petróleo bajo por culpa de la recesión probablemente pierdan contra los que apuestan por un petróleo alto por culpa de la demanda asiática. Fijaros esta gráfica. Esta gráfica también es muy interesante. En naranja es las estimaciones de petróleo antes del corte de la OPEP. En gris, los inventarios después del corte de la OPEP. Como podéis ver, significa que va a haber un déficit energético. Significa que a consecuencia del corte de la OPEP de hace unos días, la cantidad disponible de petróleo en los inventarios va a ser de menos 2 millones de barriles por día. Significa que no solamente vamos a tener el problema de la demanda asiática, sino que además vamos a tener un problema de déficit energético provocado por el corte de la OPEP. Aquí lo podéis ver mejor en esta gráfica. En amarillo es la demanda esperada, sobre todo por Asia. En azul claro, la cantidad de inventario que tenemos disponible para satisfacer esa demanda. Como podéis ver claramente, hay un déficit de menos 2. Hay 2 millones de barriles de petróleo diarios que no van a quedar satisfechos. 2 millones de barriles diarios que no van a poder cubrir la demanda energética, sobre todo, que nos va a demandar Asia. Esto, al final, lo que repercute es en el precio del petróleo. A menor cantidad de inventario, a menor cantidad de petróleo y mayor demanda, el precio del petróleo subirá. Es mi teoría. ¿Puede llegar el verano y no ocurrir? ¿Y no ocurrir este aumento de petróleo? Podría ocurrir, podría pasar. Podría pasar que de repente Estados Unidos y Occidente se sacaran de la manga un montón de reservas que no teníamos cubiertas o no teníamos esperadas. Y que de repente esas cantidades de reservas sacadas provocaran que el precio del petróleo no se disparara en verano. Pero si esas reservas no salen a la luz y estos datos son correctos, significa que probablemente durante el verano y sobre todo durante finales de 2023 tendremos el precio del petróleo muy alto. ¿Pero cuándo se va a producir esta subida? Porque estamos en abril y seguimos con un precio del petróleo aceptable, seguimos con una gasolina aceptable. ¿Cuándo se va a producir esta subida?
Si os fijáis en esta gráfica de la Agencia Internacional de la Energía, podéis apreciar que mayo es el mes clave. Podéis apreciar cómo mayo, históricamente, siempre ha sido el mes donde más ha subido la demanda energética. Por lo tanto, mayo debería ser el mes en el que empezáramos a ver cómo el precio del petróleo, si es verdad y yo tengo razón, va a escalar y va a sobrepasar los $90 por barril. Hasta que llegaríamos a un pico en junio. Y después habría un tiempo donde el petróleo permaneciese estable, hasta que después en agosto, o julio o agosto, empezase de nuevo a subir. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de mayo, lo normal, si todo sigue el cauce correcto, empezamos a ver el precio del petróleo disparado. Pero, ¿es solo la demanda energética asiática lo que puede provocar este aumento en el precio energético? No. Si fijáis en este mapa, sobre las temperaturas actuales, sobre el brutal temperatura que estamos alcanzando en el planeta, podéis ver que, por ejemplo, Tailandia ha batido su récord histórico de temperatura. Podéis ver cómo todo el sudeste asiático está sufriendo una ola de calor terrible. Esta ola de calor al final se traduce en consumo energético. Si sumamos este consumo energético a la demanda por la fabricación de productos, tenemos que en los próximos meses lo esperado es que el precio energético suba. ¿Pero qué puede hacer Occidente? ¿Qué opciones tiene? ¿Cómo puede contrarrestar esta subida del precio del petróleo? Tiene dos opciones. Una, jugárselo todo a una recesión que provoque que los futuros del petróleo bajen, o bien liberar reservas estratégicas. El problema de las reservas estratégicas, como hemos visto en otros vídeos, es que están muy bajas. Históricamente, las reservas estratégicas tanto de los Estados Unidos como de Europa están muy bajas. Es muy difícil que esta vez Estados Unidos pueda contrarrestar la subida del precio del petróleo provocada por la demanda china y por el corte de la OPEP, sacando petróleo de sus reservas estratégicas. La razón es esta gráfica, están muy bajas. Y el problema de esto no solo son las reservas estratégicas bajas. El problema es que las previsiones son que el fracking, que el petróleo que está sacando Estados Unidos desde Occidente y que está prácticamente llevando y manteniendo la energía en Occidente, no va a hacer más que bajar. ¿Pueden ser falsas estas gráficas? Podrían serlo. ¿Pueden ser que nos equivoquemos y Estados Unidos consigan nuevos pozos petrolíferos y tengamos una estabilidad o que las renovables nos salven? Podría ocurrir. Pero si eso no ocurre, si estas gráficas tienen razón, significa que nos esperan años de precios elevados en la energía. Fijaros en esta gráfica. Esta es la evolución que se espera en el consumo energético de Europa y de consumo energético de Asia. Como podéis ver, lo que se espera es que Asia no pare de subir en su consumo energético, mientras que, por ejemplo, la Unión Europea no pare de bajar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que energéticamente, nos guste o no, vamos a depender cada vez más de Asia, ya que son ellos los que van a provocar la demanda energética y nosotros los que nos estamos cada vez bajando mucho más en el consumo energético. ¿Por qué? Porque ellos son prácticamente los que producen y nosotros los que consumimos. Aquí otra gráfica más de lo mismo. Podéis ver cómo la demanda energética de Estados Unidos se mantiene estable, la de Europa baja y la de la China y la India se disparan. Este gráfico es muy parecido al anterior, pero dividido entre países. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué va a ocurrir? Esta es otra gráfica de la Agencia Internacional de la Energía. Por favor, estas gráficas no son mías, son gráficas que cualquiera puede buscar en internet. No son gráficas que yo haya modificado o alterado, son reales y las podéis buscar quien quiera. Esta está, por ejemplo, en la Agencia Internacional de la Energía. Es una gráfica sobre la previsión de la producción de petróleo en los próximos años. Si os vais a enero del 2023, veréis que la producción de petróleo es en torno a 81 millones de barriles diarios. Pero la producción de petróleo esperada para enero de 2030 realmente será 60. ¿Por qué? Porque en marrón es los pozos que tenemos reales, los pozos de petróleo reales que existen. En verde es en el caso de que la transición energética mundial funcione bien, funcione a toda trepa. Y en azul, que se encontrasen nuevos pozos de petróleo. Bien. Si eso no ocurre, si la transición energética no va como esperamos, la situación es que para enero del 2030 la producción de petróleo será de 60 millones de barriles.
Si la demanda asiática sigue subiendo como habéis visto en las gráficas y la producción de petróleo se estanca o disminuye como dice esta gráfica, o las renovables nos salvan o tendremos un problema muy grande en el año 2030. Bien, ¿qué quiere decir todo lo que he dicho? ¿Qué quiere decir todas estas gráficas? Todas las gráficas van en una sola dirección. La India y China van a provocar un gran aumento energético en su demanda. Las exportaciones chinas van muy bien y China además está inyectando mucha liquidez en su mercado, lo cual quiere decir que cada vez va a producir más durante este año. Al producir más y exportar más, va a demandar mayor cantidad de energía. Pero el problema es que la OPEP ha reducido la producción de energía, la producción de petróleo. Y además, los inventarios, como acabamos de ver en las gráficas, están bajos. ¿Qué quiere decir las dos cosas? Si unes las dos cosas significa que, si la gráfica de la Agencia Internacional de la Energía tiene razón, entraremos en déficit energético en el segundo semestre de 2023, es decir, a partir de verano. A partir de verano se va a producir un déficit energético que va a provocar que el futuro de los Brent, el precio del petróleo, se dispare. ¿Puede no ocurrir esto? Efectivamente, no tengo una bola de cristal. ¿Puede pasar algo raro? Sí. ¿Puede haber un cisne negro? Sí. ¿Puede haber un conflicto entre Taiwán y China que provoque que el precio del petróleo? No lo sé. ¿Puede haber una caída en la bolsa? Pueden pasar mil cosas. Pero si eso no ocurre, si la situación permanece estable, la demanda de China sigue aumentando y la OPEP mantiene su rebaja en la producción de petróleo, lo normal es que estas gráficas tengan razón y que a partir del verano de 2023 veamos el precio del petróleo por las nubes. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Llegará el momento que Europa sea como ahora es China o la India, sueldos precarios para así no depender de ellos. No lo sé lo que depara el futuro. Ahora mismo la situación es que el bloque oriental es el que va a crecer, es el que más demanda energética va a provocar, es el que más va a subir, y tenemos un bloque occidental, un occidente muy endeudado, con los medios de producción prácticamente todos en Asia. Es verdad que no están todos en Asia, pero una gran parte de ellos de sí, y con una gran dependencia hacia Asia. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, todas las renovables que se están creando en Occidente son de fabricación china la mayoría, con lo cual dependemos en mucho grado de que China nos exporte sus materiales y sus minerales raros para que podamos nosotros fabricar las placas solares para las renovables. Es decir, la dependencia no es de Occidente sobre la producción de Oriente, es enorme. El problema de las renovables es que las materias primas están en posesión de China, efectivamente. Ese es el gran problema. O sea, está muy bien la transición energética, ya habéis visto la gráfica, efectivamente, o hacemos esa transición energética, o las renovables palían la demanda energética, o vamos a tener un gran problema. Pero para esa transición necesitamos a China, es decir, el enfrentamiento actual de Occidente contra Oriente no tiene ningún sentido. Tenemos que llegar a un acuerdo. O nos ponemos todos de acuerdo y mantenemos un status quo, e intentamos mantener las relaciones comerciales y que China nos siga proveyendo de materiales para las renovables, o tendremos un problema. Al final el combustible va a ir a donde se produce, no donde se tiene la buena vida. Ahora mismo es lo que está ocurriendo. Es todo lo que estáis viendo, todos estos movimientos de un montón de países, de Arabia Saudí, de Brasil, intentando abandonar el dólar y comercializar en sus monedas, es por esto mismo que acabas de decir. Es porque ellos están fabricando la energía, ellos están consumiendo la energía y no tienen sentido de por qué tienen que utilizar una moneda de otro país cuando pueden utilizar las suyas propias y beneficiarse más. Hablas de gasolina por las nubes en verano, pero no será más decir que será más cara a finales de año. Hablo de gasolina por las nubes en verano porque pienso que es donde va a empezar. Preveo que este verano, sobre todo por la sequía, por el cambio climático, por la cantidad de temperatura que se está alcanzando, yo preveo que este verano vamos a tener una subida muy grande en la temperatura, una subida muy grande en la gasolina. Sobre todo por eso, por la demanda energética. Se van a juntar muchas cosas. Se va a juntar la demanda energética de las casas, se va a juntar la demanda energética de Asia, se va a juntar la demanda energética de la India. Y yo preveo que es muy posible que este verano sea donde se provoque una gran subida energética. Una gran subida que, por supuesto, y por todas las estimaciones, y tienes razón, apuntan a que no solo será en verano, sino que probablemente sea aún mayor a finales de año.
Estados Unidos no quiere perder su poder y como China y Rusia son países con muchos recursos, ahí está el tema. Efectivamente, Estados Unidos no quiere perder su poder. Pero fijaros lo que ha pasado en el último corte de producción de petróleo de la OPEP. Estados Unidos esta vez no ha podido reaccionar, esta vez no ha podido sacar un montón de reservas estratégicas como sí que lo hizo en la anterior ocasión. Es decir, en mi opinión, cada vez Estados Unidos va a tener menos rango de acción ante los cortes o ante los ataques del bloque oriental en el tema de la producción de petróleo. Va a tener mucha menos capacidad porque sus reservas estratégicas son menores. Tema militar, yo lo siento mucho, mucha gente me dice el tema militar, pero yo no tengo claro que Estados Unidos acabe en un conflicto militar. Pienso que esta guerra entre Oriente y Occidente va a ser más económica que otra cosa. No creo que terminemos en un conflicto militar. Pero es mi opinión personal. ¿Crees que una China con un yuan sustituyendo al dólar podría acomodarse o imprimirse yuanes sin parar y empezar a dejar de ser tan competitivo o productivo? ¿Hablas de una sustitución del dólar por el yuan? Vamos a ver. Yo sinceramente apostaría o quiero creer que se va a producir un acuerdo entre los países de Oriente y lo mismo descubrimos que crean una especie de nueva moneda o las transiciones económicas son monedas nacionales, pero no sé, no veo a China decidiendo cambiar una moneda imperial por otra moneda imperial. Veo más monedas nacionales respaldadas en oro. ¿Crees que el estilo de vida de los Estados Unidos va a cambiar drásticamente? No solo el de Estados Unidos, el de Europa también. O sea, mientras antes entendamos lo que está pasando, mejor. O sea, yo pienso que nuestro modelo actual de vida, basado en la deuda, basado en un sector servicios que importa un montón de productos fabricados en Oriente y que imprime sin parar un montón de dinero, pensando que ese dinero va a ser utilizado para comercializar y que con eso nos vale, pienso que ese modelo tiende a extinguirse. O sea, la forma de Occidente que tiene de vivir de la deuda va a terminarse, nos guste o no nos guste. O sea, pensar que eternamente Occidente va a vivir de deuda mientras Oriente hace todo el esfuerzo económico, mientras hace toda la producción, y nosotros lo único que hacemos es imprimir dólares y ya está, y con eso nos vale para seguir viviendo, creo que es un error. Y que mientras antes cambiemos ese chip, será mejor. Puede haber una escasez muy fuerte de petróleo a finales de año. Vamos a ver, a mí en la gráfica que ha sacado la Agencia Internacional de la Energía hablando sobre el déficit energético en el segundo semestre, para mí es preocupante. Porque hasta ahora, la Agencia Internacional de la Energía lo que hacía era sacar gráficas hablando sobre todo de la demanda de China. Pero ahora lo que está haciendo es sacar gráficas que no solamente pone la demanda de China, sino que además pone el problema de los inventarios. Ya son dos grandes problemas. Por un lado, una demanda de China que va a seguir subiendo, y por otro lado, unos inventarios que cada vez bajan más. ¿Puede ser estas gráficas de la Agencia Internacional de la Energía realmente un ataque a la OPEP para obligar que la OPEP cambie el chip y saque más producción de petróleo? Podría ocurrir. De hecho, hay muchísimos economistas, los podéis leer por internet, que hablan que el recorte de la OPEP es porque le tiene mucho miedo a la recesión y porque la OPEP prevé que con la recesión el precio del petróleo se desplome. Pero yo pienso que no. Yo pienso que realmente tenemos un problema de producción de petróleo y que la OPEP lo único que está haciendo es acomodarse a la situación. ¿Ves la gasolina a 2,30? Dar precios es una locura. Yo no tengo una bola de cristal. Es pensar en futuribles. O sea, vamos a ver, yo os aconsejo que vayáis poco a poco. Primero, vamos a ver si mayo es como digo yo. Vamos a ver si realmente en mayo, tal como dice esa gráfica, se produce un aumento del precio del petróleo. Vamos luego a junio y poco a poco. Pero hablar de precios ahora mismo es un poco de locura. Tened en cuenta que el precio también está muy relacionado con el valor del dólar. Actualmente la gasolina es más barata porque el dólar se ha devaluado con respecto a finales de octubre o noviembre. Pero si el dólar se aprecia, si vuelve a apreciarse, como ocurrió a mediados del año pasado, pues tendremos un precio de la gasolina mucho más alto. ¿Qué te parece la importación a lo bestia de trigo ucraniano por parte de Europa? El tema de los alimentos es un tema preocupante. A mí por lo menos me preocupa bastante. La sequía, que va a ser
el gran mantra que nos van a contar a medida que la inflación en los alimentos siga continuando, es un problema. Y efectivamente, que la Unión Europea haya decidido ahora hacer una gran importación de trigo ucraniano por lo que pueda pasar, lo veo lógico. Lo veo lógico porque no sabemos bien qué va a pasar con los alimentos. No sabemos bien qué repercusiones van a tener. Por un lado, si al final tengo razón y se produce un aumento energético que va a disparar otra vez más el precio de los alimentos, y por otro lado, si la sequía va a provocar también, además del problema energético, además de más problemas, que siga también un aumento en el precio, sobre todo por la falta de alimentos provocada por la sequía. A mí también me preocupa muchísimo el tema de los alimentos. Trabajo en agricultura y estoy viendo lo que está pasando. El tema de los alimentos es preocupante. Es preocupante. Me parece bien que se desvíe la atención, me parece bien que el gobierno decida que no sepamos nada o que no nos preocupemos por esto, pero cada vez suben más. Y si al final esto es verdad, si al final vemos que en mayo o en junio se produce un aumento del precio del petróleo, nos esperan inflación en los alimentos durante bastante tiempo a niveles muy elevados. ¿Crees que la recesión va a influir en las políticas medioambientales? Las políticas medioambientales, sobre todo lo que se está organizando alrededor de la Agenda 2030, todo lo que se está haciendo de planes, por ejemplo, la sustitución del coche por gasolina, todas estas medidas están basadas en la deuda, están financiadas en la deuda. Si tenemos una crisis de deuda profunda y Europa ya no tiene esa financiación tan fácil como la tiene ahora, todas estas políticas medioambientales, todos estos acuerdos que se están llegando van a ser papel mojado. Van a ser papel mojado porque probablemente no haya dinero suficiente para poder acometer todas estas medidas que se están firmando estos días. Ojalá me equivoque, por favor. Ojalá me equivoque y efectivamente no entremos en una crisis de deuda. Y al final todos estos acuerdos y todo este dinero que se va a regar para conseguir todas estas subvenciones sea verdad y podamos utilizar y podamos tener una transición energética correcta.